debieran quedar claros. Entonces, el tema en general se llama trauma nasal. Sin embargo, el tema trauma nasal es muy extenso. Entonces nos vamos a circunscribir fundamentalmente a fracturas de la nariz. Y ustedes en su práctica médica van a tener muchas ocasiones en que deben dilucidar algunos aspectos en un paciente que tiene como antecedente el trauma nasal. Como en este caso es una señora que ha tenido un traumatismo nasal hace una semana. Y básicamente hay que establecer si el traumatismo nasal está limitado a ser una contusión sin fractura o si hay fractura. Esto principalmente porque si ustedes establecen que la paciente adolece de no más de una contusión, entonces el tratamiento es medicamentoso. En cambio, si establecen que hay una fractura, tendrán que establecer si hay alteraciones estructurales que deban ser corregidas. Es decir, si hay fractura, pudiera ser que sea sin desplazamiento de los elementos fracturados o desplazados, en cuyo caso hay que corregir tanto del punto de vista estético como funcional. Entonces, a eso tendría que estar dirigida un primer discernimiento de los casos, una primera separación. ¿Y a ustedes qué les parece esta nariz? ¿Qué dirían? ¿Es una fractura lateral, doctor? Entonces, en tu criterio, hay una fractura. Sí. ¿De qué fractura? ¿Perdón, doctor? ¿Qué elemento estaría fracturado? Porque la nariz... Serían los huesos nasales Ya. que forman Está la muy bien pirámide. que has dicho eso, ¿ya? Con este aspecto de una deformidad evidente, yo me plantearía una cuestión. ¿Es esto reciente o es antiguo? También pueden concurrir pacientes con narices lateralizadas, pero que son lesiones de años de evolución. Entonces, por eso les digo que hay que establecer si existe una fractura actual o no. Normalmente, cuando les pregunto esto a los estudiantes, me dicen fractura de tabique, doctor. Y ese es un primer concepto que vamos a aclarar. Aquí tenemos esquemáticamente la pirámide nasal externa, el dorso de la nariz, que está constituido por un tercio superior óseo, huesos propios de la nariz y apófisis ascendente del maxilar superior, en parte, ¿ya? Ese es el tercio superior principalmente, a grosso modo. Los dos tercios inferiores de la pirámide nasal externa están constituidos por cartílagos. Cartílago lateral superior y lateral inferior. Toda esta estructura cartilaginosa soportada por el tabique propiamente tal, que no lo vemos a simple vista. Para ver el tabique hay que hacer una rinoscopía. Y el tabique internamente está constituido por estos tres elementos, básicamente, con el número 6, ¿qué estructura está indicada? El tabique, el hueso unguis. Eso, unguis. Cartílago, perdón. Igual. Este es un cartílago. Es el cartílago que se llama... Está fácil. Cartílago nasal. Septal o cuadrangular. Con el número 2. ¿Ya? Es el hueso etmoides. Lámina perpendicular del etmoides. ¿Y el 3? Serían los alasteroideas. Vomer. Sí, sí, sí. Vomer. Entonces, nos damos cuenta por este esquema que la parte anterior que sostiene estos dos tercios inferiores del
dorso nasal es un cartílago. Y el tercio medio y el tercio posterior del tabique fundamentalmente óseos. Acuérdense todos. Volviendo a nuestro caso, cuenta que hace una semana tuve un golpe y qué signos encontramos. Porque vamos a hacer un examen físico. Uno es el antecedente, que yo puedo creerle al paciente en esto de su deformidad reciente o no. Un recurso que podemos tener ahora y que es muy fácil es pedir una foto. Generalmente los pacientes tienen una fotografía en su celular. Entonces está muy fácil ver cómo era la nariz antes, si había una desviación previa. Esto es importante. Eso en cuanto a la anamnesis. Y hacer una anamnesis completa. Pero para el manejo del paciente a nosotros nos interesa establecer el mecanismo, es muy importante. Si ha sido un accidente o una agresión, esto porque muchos de estos casos derivan en situaciones médico-legales. También interesa para saber la magnitud del traumatismo. Es muy diferente un trauma nasal por un accidente de coche que un golpe de puño, es muy diferente. Y otro aspecto que nos interesa es establecer la antigüedad de la lesión. Porque para hacer procedimientos correctivos existen plazos. Y en el caso de las fracturas o luxaciones o lesiones que afecten el cartílago, este plazo es muy corto. Tiene que ser antes de los 3 días de manera sencilla. Después de ese plazo, después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, se puede arreglar, evidente, pero con otro tipo de procedimientos que son más complejos. En el caso de las lesiones óseas, toleran un poco más de tiempo. Lo ideal es que no pasen más de 7 días. Ahora, todo esto de la anamnesis tienen que anotarlo bien en la historia clínica. Y el examen físico, el objetivo va a ser determinar extensión, estructuras comprometidas, características de las lesiones, para clasificar a los pacientes en 4 grandes grupos que van a tener que ver con el tipo de procedimiento que yo voy a aplicar a un determinado paciente. Tenemos un grupo donde las lesiones son exclusivamente de dorso y básicamente dorso óseo. Otros que tienen lesiones de dorso nasal, óseo y tabique nasal. Otros que tienen lesiones exclusivamente septales, solo tabique, internamente. Externamente pueden no tener nada o casi nada. Y no se olviden también que dependiendo del mecanismo del trauma, a veces, aparte de la nariz, tenemos que sospechar lesiones mucho más extensas. He visto casos donde la gente se concentró exclusivamente en la nariz y habían fracturas a nivel del polo posterior de la órbita, con sección del nervio, y por el edema de los párpados nadie se había ocupado de verificar si ese paciente veía o no veía. A ese extremo puede llegar la desorientación. Entonces, ojo con el mecanismo del accidente o del trauma. ¿Y qué es lo que voy a hacer en el examen físico? Primero, externo, inspección, que es lo que estábamos viendo en la paciente, y luego pasamos a una palpación. La palpación puede ser superficial o puede ser profunda, puede ser bastante agresiva, sobre todo para buscar ciertos signos en el paciente que tolere una palpación profunda. Y no se olviden que, sobre todo en los pacientes que tienen síntomas funcionales, es decir, doctor, no respiro. Desde que tuve el golpe, esta nariz se me tapó completamente o se me taparon las 2 fosas. Ojo, hay que ver por dentro qué es lo que pasó. Entonces, volviendo al caso, en la señora, a pesar de los días, vemos todavía edema de párpados, un poco de dorso nasal, rastros de equimosis en esta zona, vemos la deformidad, hay claramente un hundimiento de la vertiente lateral derecha de la pirámide, con un escalón que puedo palpar, una gradiente, y en bloque la nariz está desplazada hacia el lado izquierdo. Pero otra vez les digo, esto sugiere una fractura, sí sugiere, pero ¿podría ser una lesión de un par de años de evolución? Podría. ¿Una fotografía me ayudaría a aclarar este aspecto? Seguro. Si ella tiene 1 o 2 fotografías
10 días antes o 2 semanas antes, donde la nariz está perfectamente alineada, indudablemente que ha habido una lesión estructural. Pero también hay que tener en cuenta que muchos pacientes con lesiones previas, antiguas, de años de evolución, aprovechan un último traumatismo para contar una otra historia. Les pueden decir, doctor, mi nariz era perfecta. Hace una semana mi nariz era impecable. Era la nariz de Brad Pitt. Y ustedes van a trabajar con esa hipótesis equivocadamente. Y el paciente no les va a decir, en muchas ocasiones, no les va a contar la verdad de la historia. Entonces, ¿qué signos tendré yo que buscar para establecer fehacientemente que hay una fractura? ¿Existen esos signos o no? El crépito. Sí, todos estos que hemos mencionado acá podrían ocurrir en una contusión sin fractura. Pero cuando ustedes tienen crépito o movilidad anormal, que los dos lo que están traduciendo es que los fragmentos o elementos fracturados se desplazan, o que incluso producen sonido al desplazarse. Este es lo que se llama patognomónico. ¿Y qué quiere decir patognomónico? Propio de la enfermedad. Propio, pero además que cuando existe ese signo, inequívocamente implica una consecuencia diagnóstica. En este caso sería fractura. Si una dorso nasal se mueve anormalmente, eso es una nariz fracturada. O si suena. ¿De acuerdo? Bueno. Y dentro de la nariz, como les digo, en los pacientes que refieren, sobre todo los que refieren obstrucción persistente, porque un cierto grado de obstrucción puede ocurrir en una contusión, pero pasa habitualmente en pocas horas. Pero si esto es persistente a lo largo de un día, un par de días, mucho cuidado porque pueden encontrarse con lesiones internas, fracturas de tabique, luxofracturas, luxaciones, hematomas, y todo esto comprometiendo el cartílago. Y como les decía, esto hay que diagnosticarlo precozmente porque también requieren un procedimiento correctivo precoz. Más allá de los 3 días, las lesiones que comprometen cartílago tienden a fibrosar en posición anormal, más difícil de arreglar. Ahora, muchas veces yo puedo seguir con la duda, ¿es fractura o no es fractura? Y en ese caso voy a echar mano de exámenes complementarios. También voy a echar mano habitualmente de radiografías cuando es necesario documentar mi diagnóstico o apoyar mi diagnóstico con exámenes objetivos. Les repito, muchos de estos casos llegan con historias de, doctor, me golpeé con la puerta del refrigerador, con una ventana, con una lámpara. Así que usted afirma esto, seguro, esta es su versión, 100%. Sí, doctor. 2 días después ya no vuelve el afectado o la afectada solo, viene con un abogado y resulta que era completamente diferente la historia. O fue una agresión, o estuvo involucrada la persona en un accidente, y ustedes están ahí en el medio. Inclusive es útil poner en la historia, yo suelo hacer eso, en este momento, este día, a tal hora, que está anotado, la paciente y sus familiares, y puedo aclarar, acompañada de tal persona, vienen y me dicen esta historia, tal como está anotada acá. Si después hay cambio de historia, ese es un punto a favor mío, porque eso en un escenario de juicio, a mí me está aliviando la carga, porque me pone en un plano de un profesional que está recibiendo versiones falsas. A mí como médico me hicieron trabajar en un escenario con una historia. Y después salen con esta otra historia. Es importante. Son cosas que se aprenden con los años y con los sucesivos casos.
que han vivido. Bueno, entonces, ante esa posibilidad de tener que estar en un estrado judicial, haciendo peritaje, etcétera, ustedes con la radiografía van a estar más protegidos. Entonces, radiografías. ¿Qué radiografías? La más sensible para ver lesiones de huesos propios nasales o del dorso nasal óseo son las llamadas radiografías laterales de nariz o laterales de huesos propios o perfilograma también se llama. Y ahí vamos a poder ver pequeños rasgos de fractura inclusive. Existe la posibilidad de la radiografía de Waters, que es mucho más panorámica, es una radiografía que nos permite examinar el resto de los huesos de la cara. Aquí tienen una radiografía de perfil que se toma con técnica de tejido blando. Por eso es que no pueden ustedes ver claramente o discriminar en los huesos de la cara. Pero sí ven los tejidos blandos y en medio de ese tejido blando ven claramente el perfil de los huesos propios. Si yo tomara una radiografía lateral de cráneo, ¿no?, donde también se va a ver el perfil y se van a ver perfectamente los huesos de la cara, como estos huesos son muy delgaditos, entonces no se va a poder apreciar. Y estos huesos, ¿cómo dirían ustedes que están? Normal. ¿Están normales o están anormales? Para mí están normales. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es establecer un perfil de líneas continuas sin soluciones de continuidad. Y en la mayor parte de los casos, este perfil aguzado hacia el extremo, sin aparentemente soluciones de continuidad. Este sería un perfil normal, entonces. La radiografía de Waters es una radiografía que se toma de esta forma. Entonces, sobre la base de lo que se llama la horizontal alemana, que es una línea imaginaria que va del canto interno al conducto auditivo externo, esta es una línea que se usa mucho en radiología de cráneo, precisamente para angular adecuadamente la cabeza. Entonces, la horizontal alemana forma 37 grados con la placa y los rayos vienen perpendiculares al cráneo. De esta forma yo desplazo el hueso temporal hacia abajo, sobre todo los peñascos, para que estos peñascos no se sobreproyecten con el seno maxilar. Porque el seno maxilar debe verse en esta radiografía completamente, todas sus paredes, sus recesos. En este caso es una transparencia mayor que la de la órbita. El parámetro es la órbita, o sea, tiene que tener el seno maxilar una radiotransparencia mayor, igual o mayor a la órbita. En este caso es mayor, más negrito. ¿Los senos frontales se pueden ver? Sí, pero tangencialmente. Fíjense cómo se están proyectando con esta inclinación hacia la placa. Entonces, no es una placa ideal para senos frontales. Se ve el dorso óseo, depende de la técnica, de la intensidad, etcétera, de una serie de características de la radiografía para que se vea. Pero en este aspecto, así como sobreproyectado de todo lo que es el dorso nasal, difícilmente se van a ver rasgos de fractura, a menos que sean muy grandes, muy desplazados. Fundamentalmente la radiografía de Waters nos va a servir para pedir, o mejor dicho, para establecer si hay lesiones en otras estructuras óseas de la cara, porque aquí se están viendo claramente el malar, el arco cigomático, los rebordes orbitarios, vemos la mandíbula acá, entonces vamos a tener como una panorámica de la cara. Sin embargo, cuando ustedes quieran establecer con mayor precisión las lesiones, en esta época actual, un recurso más exacto sería indudablemente ¿qué examen? Una tomografía, ¿ya? Una tomografía, o sea, dependiendo del contexto, podrían pedir una tomografía más o no.
Perfiles con huesos propios fracturados, acá claramente. ¿Ah? Fractura, fractura, fractura. El diagnóstico de una fractura nasal con el análisis de antecedentes, más sobre todo examen físico, debiera ser clínico. ¿Ya? Esto hay que aclararlo. Sin embargo, como a los médicos ya en los estados judiciales no nos creen mucho, es necesario apoyarse en radiografías para documentar. Pero hay que tener en cuenta también que las radiografías. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que ni siquiera tienen antecedentes traumáticos, le tomamos una placa y sale un rasgo de fractura, o al revés, un paciente que clínicamente tiene su nariz completamente móvil, fracturada 100%, y le sale una radiografía negativa. Y otra vez les insisto en que registren en la historia clínica todos los antecedentes de una forma detallada y prolija, porque en la actualidad los jueces ya no solamente van a pedir que ustedes vayan a dar su opinión, su informe, sino que van a pedir la historia clínica. Y si la historia clínica tiene falencias, no anotaron datos, o los datos que están anotados son ilegibles, ¿sí? O son incoherentes, todo eso va a recaer sobre ustedes. Bueno, dependiendo del grupo, entonces, en el que hemos catalogado que cae un paciente, vamos a encontrar que en los casos donde las lesiones son limitadas al dorso, por ejemplo, fractura de dorso óseo, sin compromiso septal, la posibilidad de compromiso funcional va a ser mínima o nula, y este es el típico caso donde hacemos lo que se llama reducción incruenta, que puede ser bajo anestesia general o local. Entonces, en el caso de la anestesia, en ambos casos, aún con paciente bajo anestesia general, es conveniente infiltrar la nariz, porque a veces, con un par de días de evolución, el paciente puede haber tenido epistaxis al principio, después no, ustedes movilizan estos elementos fracturados y tienen nuevamente epistaxis. Entonces, infiltramos con anestesia local todo lo que es el dorso nasal. Internamente podemos aplicar unos tapones de algodón con silocaína también. Bueno, eso es sencillo para el médico no especialista, pero a nivel de especialidad nosotros infiltramos incluso por dentro. Bueno, y luego que la nariz está anestesiada, procedemos a acomodar los elementos fracturados lo más anatómico, estético y funcional posible con maniobras dígito-instrumentales. Entonces, una mano presionando y con la otra un instrumento romo elevando, desplazando hacia el lateral, hacia el otro lado, lo que fuera necesario, hasta lograr el mejor resultado posible. Este tipo de reducción de lesiones de dorso es algo sencillo que ustedes debieran intentar cuando no pueden derivar. Es decir, están en provincias y tienen un paciente con una lesión de dorso, pueden hacer este procedimiento, no hay problema. Cuando las lesiones implican además el septum, dorso y septum, entonces van a haber consecuencias funcionales. La reducción tiene que ser precoz, y lo más conveniente es derivarlo al especialista. Si se pueden hacer en forma precoz de manera incruenta, mejor. Y si pasan semanas o meses, bueno, tendrá que pasarse a lo que se llama reducción abierta, quirúrgica. Entonces, hay incisiones para abordar el tabique y el dorso nasal. Son abordajes muy usados para lo que se llama rinoplastía o septoplastía y se corrigen todas las alteraciones existentes. Entonces, cuando hay un compromiso del septum que ustedes pueden sospechar o establecer objetivamente, mejor derivar si es posible. El especialista ya va a ver si va a ser reducción cerrada, con instrumentos especiales que habitualmente no están a disposición del médico no especialista. Una vez que el septum y el dorso están en su posición adecuada, entonces, si se ha hecho una reducción de septum propiamente, solemos dejar algún tipo de
contención mediante tapones por unos días. Y externamente lo que ponemos es un pequeño escudo, una férula, que puede ser de latón, puede ser de yeso, hay materiales más modernos que son termoplásticos, hay una cantidad de posibilidades, pero en realidad estos elementos lo único que hacen es proteger la zona donde se trabajó para evitar nuevos traumatismos, acordarle al paciente que no se golpee la zona, 5 días, 7 días y ya está. Bueno, vamos a dedicar unos minutos a una otra situación clínica que tienen ustedes que aprender a detectar. Un adolescente que sufre un trauma nasal pequeño, banal, podríamos decir, nadie le da importancia, no hay señales externas, pero se queja de que la nariz está obstruida. Y esta historia es como recurrente. Tenemos muchos casos donde el paciente no tiene una lesión externa, sobre todo los niños, no pasó nada muy grave externamente, se quejan de que no respiran y nadie le da importancia, ni los familiares y a veces, lo más grave, los médicos. Las historias que cuentan estos pacientes son de consulta con médicos donde fueron y le dijeron claramente, doctor, no respiro, ya se te va a pasar, ya se te va a pasar. Y esto hasta que alguien revisa y encuentra que la fosa nasal está completamente obstruida de esta forma, uni o bilateral, esquemáticamente este aspecto, y esto corresponde a lo que se llama un hematoma septal. Entonces, el traumatismo no fracturó los huesos, no fracturó el tabique, pero produjo una hemorragia subpericóndrica. Ustedes tienen el cartílago septal con su pericondrio y la mucosa. Todo esto está íntimamente adosado, pero por el traumatismo hay hemorragia. Inicialmente puede ser incluso unilateral, pero después de las 48 horas, el cartílago empieza una necrosis por puntos y incluso puede pasar que, habiendo sido un hematoma unilateral, por esta necrosis empieza a pasar sangre al otro lado, diseca el pericondrio y se forma un hematoma bilateral. Mayor posibilidad de necrosis del tabique después de las 48 horas. Desatendido un hematoma, a veces incluso puede pasar a absceso, en cuyo caso, en todo lo que es el dorso nasal van a empezar a aparecer signos inflamatorios. Piel enrojecida, caliente, dolorosa. ¿Y cuál es el problema? Una vez que desaparece el cartílago septal, la nariz pierde su soporte en los 2/3 inferiores. Acuérdense que los 2/3 inferiores son cartilaginosos. Y habiendo perdido el soporte de otro cartílago también, con el paso de los meses ocurre esto. Nariz en silla de montar. Esto se puede corregir a posteriori, meses y años después, sí, pero es una cirugía que es mucho más compleja que lo que puede hacerse precozmente, que es simplemente punción y drenaje. Así de simple. Primero que todo, desde luego, diagnóstico, sospecha, diagnóstico y drenaje. Punción y drenaje, que puede ir luego acompañado de un taponamiento para evitar que el hematoma se reproduzca. A nivel de la especialidad, nosotros, por lo menos yo, no confío mucho en los tapones y suelo, aparte de drenar el hematoma, sobre todo si es bilateral, hacer unos puntos transfixiantes de colchonero, como se llama, que ya les enseñé en el caso del hematoma de pabellón auricular. ¿Ya? 2, 3, 4 o 5 puntos aislados que me van a mantener el pericondrio con su mucosa unidos al cartílago. Pero para eso tiene que haber sospecha diagnóstica y tratamiento oportuno. Y esto lamentablemente en este tipo de lesiones es un tiempo, o nos da un tiempo muy escaso. 48 horas y ahí empieza ya a necrosarse el cartílago. Bueno. Muy bien. Entonces ahora tenemos unos minutos para que ustedes hagan sus preguntas. Seguro que tienen bastantes. También les dejé el material teórico en el aula virtual de eCampus, más un pequeño video que es ilustrativo acerca de una de las formas de hacer una reducción incruenta, porque hay varias maneras de lograr una anestesia
local. ¿Mm? Y hay varios detalles que varían de persona a persona. ¿Mm? El video que les he dejado tiene espacio para discrepar, para decir o sugerir algunas otras formas, pero para tener una idea de cómo se hace, me parece que está adecuado. Muchas veces uno puede presentar ciertas técnicas y lo que se espera de ustedes es que desarrollen su espíritu crítico, que digan, a mí este procedimiento no me parece por tales y tales razones. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué quieren aclarar? Doctor, buenos días. Disculpe, en el tratamiento incruento, igual nos indicaron que se puede utilizar lo que es la pinza de Ash. ¿Sería mejor esta o la que nos indicó? Las pinzas esas especiales de Ash y de Walsham, más que nada pueden servir cuando se hacen reducciones de septum, ¿ya? Aunque la Ash se preconiza para lesiones de dorso, en realidad las dos pinzas nosotros las usamos ocasionalmente para reducciones septales. Un reductor Romo es un instrumento un poco aplanado, largo, firme. Romo nos basta para hacer reducciones incruentas. El punto es hacer el diagnóstico oportunamente. Si el paciente no tenía lesiones previas, no va a haber ningún problema. Diferente es el caso del paciente que tiene lesiones previas, antiguas. Si un paciente viene con lesiones antiguas más lesiones nuevas, entonces la reducción incruenta no va a funcionar adecuadamente, va a funcionar hasta un tope. Va a corregir todo lo nuevo, pero no lo antiguo. Eso es importante y a veces es difícil, porque como les decía, los pacientes últimamente como que hubieran aprendido. Entonces, a raíz de cualquier incidente, dos amigos tienen un problema, el uno le da un pequeño golpe en la nariz y ya. Entonces viene una consulta, un diagnóstico y ¿cuál sería el planteamiento? Reducción abierta. Y eso significa prácticamente una rinoceptoplastía. Y a mí me da la impresión de que mucha gente aprendió y que anda buscando que alguien le dé un golpe y que corra con los gastos. Así que antes de tener peleas con las personas, fíjense bien qué terreno están pisando, porque si no van a tener que pagar alguna cirugía. Y muchas veces pueden ser lesiones antiguas, no recientes. Pero también los abogados han aprendido. Y así nomás no debiera pasar. Está bien, doctor, gracias. Y en caso de lesiones antiguas, directamente se recurriría a una rinoplastía. ¿Cuánto tiempo tendría que Claro, lo que proceder pasa una es lesión antigua? que, como te digo, no es un plazo así perentorio exacto, pero más allá de los 7 días, en el caso de las lesiones óseas de dorso, ya la reducción incruenta empieza a no ser ideal. Puede realizarse, puede, pero ya a veces con algunos problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando los elementos o huesos fracturados han estado mucho tiempo en posición anormal, el organismo desde el primer día empieza su proceso de reparación. Entonces, cuando tú tienes un hueso muy bien alineado, el organismo va a hacer un proceso de fibrosis ahí, pero como está muy alineado, la fibrosis va a estar muy limitada a ese segmento. Entonces, la posibilidad de que hayan deformidades posteriores es mínima. En cambio, si esto estuvo mucho tiempo así, aquí el organismo va a hacer una cicatriz grande. Y eso después se calcifica. Y como el dorso tiene una piel muy delgadita, eso se va a notar. Ese es el famoso callo. Está bien, doctor. Gracias. Pero como les digo, me ha tocado estar en algunas situaciones legales, juicios, peritajes, etcétera,
donde los abogados son expertos en esto. Un buen abogado inmediatamente dice, a ver, quiero fotos anteriores, o incluso tienen ellos fotos, consiguen fotos anteriores, y esta era la nariz hace 2 años, y esta es la nariz actual. A ver, ¿cuál ha sido el cambio? Bueno, miren, en realidad el interés de presentarles este tema es para que sepan manejarse adecuadamente, y en los casos donde no puedan derivar, no me parece inadecuado que hagan algún procedimiento. Todos ustedes han visto que inclusive en los partidos de fútbol, cuando hay una fractura nasal que los jugadores, deportistas ya saben reconocer, ellos mismos o el árbitro o alguien del público entra a hacer una reducción digital en ese momento. Entonces no me parece correcto que en una situación extrema, que no es tan infrecuente, en provincias donde no hay especialista, los pacientes queden abandonados así. Llegan con la fractura y el médico dice, yo no soy especialista, o sea que váyase a la ciudad. Es que yo no puedo ir a la ciudad, doctor. No sé, usted vaya a la ciudad. Entonces, no está bien eso. Ustedes pueden ayudar mucho. Incluso para las correcciones posteriores es mucho mejor, ¿no es cierto?, o más fácil corregir una laterorrhea consolidada, pequeña, una desviación pequeña, que una desviación monstruosa, que está completamente consolidada, de años, que ustedes han debido ver. A mí, yo me fijo en la calle y a veces veo gente así, del campo habitualmente, con unas narices, pero terribles. Y eso, ¿qué pasó en su momento? Nadie lo atendió. Puede ser también que él no haya consultado, pero a mí es una historia recurrente eso de que consultaron y que, no, yo no soy especialista y ahí muere. No está correcto eso. Entonces, aquí tienen, con esta clase, tienen los conceptos, los conceptos, y para que se motiven y vean un poquito más de la técnica y puedan hacer los procedimientos básicos, por lo menos en el caso de dorso. Si hay un compromiso de tabique, si son lesiones muy graves, muy serias, bueno, deriven. Indudablemente no les estoy diciendo yo que intervengan donde no les corresponde. Bueno, muy bien. Para la próxima clase también les voy a dejar el material fin de semana para que lo revisen. Cuerpos extraños, pero no solamente de nariz. Vamos a ver cuerpos extraños de todo lo que es la vía aérea y digestiva alta. En el caso de la vía aérea sería nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, y además vamos a ver esófago. Bueno, ese sería el tema de hoy día. Que les vaya muy bien en su examen de anestesiología, para que a partir de la próxima semana ya estén aliviados y más comprometidos con sus actividades habituales y las clases habituales. Que les vaya muy bien, jóvenes, y nos vemos en una semana. Doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Luego.